Bienvenidos a Analítica en Acción. Vamos a utilizar la fórmula Buscar B. Tenemos dos tablas, una de clientes y otra llamada plan de cuentas. Yo quiero saber según el número de cuenta que tengo en mi tabla clientes a qué tipo de cuenta pertenece en el plan de cuentas, ingresos, egresos u otros. Para ello vamos a colocar el igual, buscar. Google Sheet posee un asistente que nos ayuda a encontrar rápido lo que buscamos. Seleccionamos la fórmula. Se despliega una ayuda en la cual muestra su sintaxis. Seleccionamos el valor de búsqueda. A continuación nos pide el intervalo, es decir, dónde vamos a buscar ese valor. Seleccionamos toda la tabla del plan de cuentas. Con F4 fijamos la tabla, más adelante les muestro qué pasa si no lo hacen. Luego nos pide el índice, el valor que queremos que nos traiga de esa tabla o intervalo. En este caso es la columna 3, quiero saber qué tipo de cuenta es. Y por último falso, es decir coincidencia exacta con la búsqueda. Arrastramos y hemos logrado aplicar la fórmula correctamente, es una cuenta de ingresos. ¿Y si ahora queremos saber el nombre de la cuenta? Aplicamos el mismo procedimiento. Buscamos la fórmula, seleccionamos el valor a buscar. Delimitamos el intervalo. No se olviden de fijar la tabla. Esta vez el índice a consignar será el 2, por la columna que me indica el nombre de la cuenta. Por último falso, coincidencia exacta. Arrastramos y tenemos el nombre de la cuenta para cada uno de los clientes de la tabla. Anteriormente les mencioné el tema de fijar la tabla. Sacamos los signos pesos para realizar la prueba. Arrastramos, y como se observa me tira errores. Esto sucede porque las nuevas referencias pueden apuntar a celdas vacías o datos incorrectos. Lo solucionamos agregando el signo pesos delante de la columna y la fila o con el atajo F4. Hemos aprendido a aplicar la fórmula Buscar B en Google Sheet. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a suponer que tengo que analizar un reporte de ventas. Y por seguridad el departamento lo comparte en modo solo lectura, para evitar que alguien no autorizado haga cambios. Pero uno necesita hacer cálculos, sacar métricas. Para poder trabajar con esa hoja de cálculo vamos a utilizar la fórmula importar rango. Su sintaxis me pide la URL de la hoja que quiero importar. Copio la URL, y entre comillas lo pego dentro de la fórmula. Ahora, me solicita el rango que deseo importar, en este caso toda la tabla. Selecciono toda la tabla y en el margen izquierdo puedo ver el rango, copio y dentro de comillas lo pego en la fórmula. Espero a que los datos se carguen. Ahora sí, ya puedo trabajar con los datos sin ningún problema.
La combinación de estas funciones permite buscar datos de manera más flexible, como un buscar B pero con más control. Además, a diferencia de buscar B, funciona aunque el dato buscado no esté en la primera columna. Vamos a ver cómo se ejecutan estas funciones. Tenemos una tabla con las provincias argentinas y sus respectivas capitales. La fórmula coincidir. Nos dice en qué posición se encuentra un valor buscado dentro de una matriz unidimensional. Buscamos la fórmula, y nos indica la sintaxis a seguir. El valor buscado, queremos saber en qué posición se encuentra la capital de Corrientes. El intervalo debe ser una columna o una fila. Consignamos la columna de capital. Tipo de búsqueda colocamos el 0, coincidencia exacta. Como resultado tenemos la posición donde se encuentra la capital de Corrientes, posición 7. Ahora cambiemos el intervalo, consignemos una fila. Como resultado obtenemos la posición 3. Si quisiéramos ampliar el rango, nos arrojaría errores, ya que la búsqueda solo se puede realizar sobre una fila o una misma columna. La función índice nos muestra el valor que se encuentra en una celda, de acuerdo a las coordenadas que especificamos dentro de la matriz. En referencia, vamos a seleccionar toda la matriz o el rango a buscar. Y ahora consigno las coordenadas del valor buscado. La capital de Corrientes se encuentra en las coordenadas fila 7, columna 3. Como resultado obtenemos el valor buscado. Si cambiamos en la fila 7, por la 6 nos busca otro valor. Y así vamos probando, jugando con las coordenadas. Bien, ahora para afianzar los conceptos y darle una mayor utilidad, te muestro un ejercicio. Quiero escribir el nombre de una capital para buscar la provincia a la que pertenece. Para ello usaremos coincidir e índice. En coincidir vamos a hacer referencia a la capital buscada, escrita anteriormente. Como intervalo, seleccionamos toda la columna de capital. Colocamos 0 para una búsqueda exacta. Como resultado obtenemos la posición de la capital escrita. Ahora con la función índice buscamos la provincia. En referencia, seleccionamos toda la tabla o matriz. En la coordenada de la fila, referenciamos la posición de la capital. Y en columna, el número 1, el valor buscado está en la primer columna. Y así obtenemos la provincia. Y ahora con las funciones armadas, podés buscar más rápido y automatizar operaciones rutinarias al facilitar la búsqueda y recuperación de datos. La función query nos permite hacer consultas o extracciones de información según nuestras necesidades. Para los que no saben SQL, no se preocupen, vamos despacio, solo mostraré un pantallazo de lo que se puede hacer. Exploremos un poco la sintaxis. Select significa seleccionar información. Con el asterisco le indicamos que queremos todos los datos de nuestra fuente de datos, caso contrario ponemos las columnas que necesitamos. Con where especificamos los criterios que cada campo debe cumplir, es decir, una condición. Con order by, se ordenan los datos ya sea, de forma ascendente o descendente. Con group by, agrupamos datos. Y limit, limita nuestra consulta a un número determinado de registros. Esta solo fue una pequeña introducción,
las dudas se irán con la práctica. Trabajaremos con esta tabla. Busquemos nuestra función query. Lo primero que nos pide son los datos. Vamos a la tabla y seleccionamos el rango. Luego, entre comillas, vamos a escribir nuestra consulta. Select, de seleccionar. Asterisco, y para los que saben SQL, aquí el from no se indica, porque al inicio ya consignamos la tabla o fuente de datos. Como resultado nos trae toda la tabla. Pero yo solo quiero analizar dos columnas, la de cantidad y prioridad. Volvemos a la consulta, y consignamos esas columnas. Y obtenemos la columna de cantidad y prioridad. Pero si no las quiero en ese orden, ahora sí. Pero ¿qué pasa si me interesan solo las que poseen prioridad alta? Vamos a agregar el where, una condición, en la cual le digo que solo quiero que me traiga de la columna de aquellas que digan alta. Y obtengo mi resultado. Pero está desordenado. Agregamos al final order by. Ordenalo según la columna C, cantidad. Ahora sí, está ordenado, pero quiero aquellos con prioridad alta y mayor cantidad. Al final de la cláusula order by agrega desc. No te preocupes si hay cláusulas que no entendiste, lo seguiremos practicando. La idea es que sepas que Google Sheets posee esta impresionante función que es sumamente útil a la hora de analizar datos. Hemos explorado funciones esenciales como buscar B, índice, coincidir y query, herramientas que nos permiten automatizar y optimizar tareas en Google Sheets. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Google Sheets tiene un sinfín de funciones y posibilidades por descubrir. Seguiremos explorando para aprovechar al máximo esta poderosa herramienta.